Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Espero que estén teniendo un día espectacular y que estén listos para un poco de chisme turco porque hoy tenemos un bombazo. Prepárense porque la noticia que les voy a contar es de esas que te dejan con la boca abierta, te hacen revisar tus redes sociales 1000 veces y te hacen pensar que nada es lo que parece. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de las telenovelas turcas y a desentrañar los misterios que rodean la separación más comentada del momento, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, nuestros queridos Hande y Kerem. Los inseparables Senkal, los protagonistas de Love is in the Air, la serie que nos hizo suspirar, reír y llorar a mares. Una serie que nos regaló una historia de amor de ensueño, un romance que traspasó la pantalla y que parecía destinado a durar para siempre. Y es que el 30 de agosto de 2025, el mundo entero se paralizó al enterarse de su ruptura. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, quiero darles la bienvenida a los nuevos suscriptores y agradecerles a todos por estar aquí. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Me llena de alegría ver cómo crece nuestra comunidad de amantes de las series turcas. Son lo máximo. ¿Y si aún no se han suscrito, qué están esperando? Es gratis. Y así no se pierden ni un solo vídeo de todo el chismecito turco que preparamos para ustedes. Solo tienen que darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así de fácil. No se lo pierdan. Bien, ahora sí pongámonos serios. Porque lo que les voy a contar es fuerte. Sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja soñada de Love is in the Air. Su química en la pantalla era innegable, y esa magia traspasaba la pantalla. Los fans como ustedes y yo soñábamos con que esa chispa fuera real. Y oh sorpresa, lo fue. Después de mucha especulación, rumores, fotos sospechosas y cientos de comentarios en redes sociales, Hande y Kerem confirmaron su relación. La alegría era inmensa. Nos llenó de felicidad ver a nuestros Senkal felices y enamorados. Era como un sueño hecho realidad. Compartían fotos juntos en sus redes sociales, asistían a eventos, se dedicaban mensajes románticos. Era como un cuento de hadas moderno. Sus miradas cómplices, sus gestos de cariño, sus risas compartidas, todo nos hacía creer que estaban destinados a estar juntos para siempre. Ya saben, el típico amor de novela, que tanto nos gusta ver y que nos hace suspirar y soñar con encontrar a nuestra propia media naranja. Y vaya que nos hacían soñar. Recuerdo perfectamente la emoción que sentía al ver sus fotos en Instagram, al leer sus declaraciones de amor en entrevistas, al verlos sonriendo y disfrutando cada momento juntos. Eran la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos emular. Eran el ejemplo de que el amor verdadero existe, de que la felicidad es posible y de que a veces los sueños se hacen realidad. Pero como todo en la vida, nada es eterno. Y lamentablemente el amor entre Hande y Kerem también tuvo su fin. Rumores de crisis, de infidelidades, de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, muchas eran las especulaciones. Y aunque en un principio intentaron mantener la discreción, la noticia de su separación llegó a los medios. El mundo se paralizó. Las redes sociales explotaron. Los fans estaban destrozados. Era el fin de una era. Un shock para todos. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Las notificaciones en mi teléfono no paraban de llegar. Las noticias sobre la separación inundaban las redes sociales y los medios de comunicación. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se hicieron tendencia mundial. Los foros de fans ardían con discusiones y debates sobre lo sucedido. La tristeza era palpable, la decepción se sentía en el aire. El mundo en ese momento se dividió en dos. Los que creían que la separación era definitiva y los que mantenían la esperanza de una reconciliación. Los más optimistas se aferraban a la idea de que con el tiempo, las cosas podrían mejorar. Los más realistas, por otro lado, aceptaban la triste realidad. Pero, ¿qué ocurrió realmente? ¿Por qué Hande y Kerem decidieron separarse? Esa es la pregunta que todos nos hacíamos. Y aunque ambos mantuvieron un perfil bajo, evitando las declaraciones públicas y los comentarios sensacionalistas, algunas pistas empezaron a surgir, filtradas a través de fuentes cercanas y de los siempre presentes expertos en chismes de farándula. Primero, el ritmo frenético de sus carreras. Ambos actores estaban en la cima del éxito.
Ande, convertida en un ícono de la moda y la belleza, protagonizaba nuevas series, campañas publicitarias y era imagen de importantes marcas. Su agenda era cada vez más apretada, con viajes constantes y rodajes que la mantenían alejada de su hogar y de sus seres queridos. Kerem, por su parte, también tenía una agenda muy ocupada. Con PR. Proyectos internacionales, rodajes en diferentes países y compromisos laborales que lo mantenían en constante movimiento. La distancia, el poco tiempo para compartir y la dificultad para conciliar sus agendas parecían ser un factor clave en su ruptura. La falta de tiempo, la imposibilidad de verse con frecuencia y la dificultad para mantener una relación a distancia habrían minado la relación poco a poco. La incompatibilidad de horarios, los viajes constantes y las exigencias del trabajo habrían dificultado la comunicación, el fortalecimiento de la relación y la construcción de un futuro juntos. La distancia, al parecer, fue un factor determinante en el desgaste de la relación. Segundo, las presuntas diferencias de personalidad. Se decía que aunque se amaban, tenían formas de ver la vida muy diferentes. Ande, más enfocada en el trabajo y en su desarrollo personal, con una mentalidad más pragmática y centrada en sus objetivos profesionales. Una mujer ambiciosa, decidida y enfocada en construir una sólida carrera. Kerem, por su parte, era percibido como alguien con una personalidad un poco más rebelde, con una mentalidad más relajada y un estilo de vida más bohemio. Un hombre con una personalidad más impulsiva, con menos interés en los compromisos y con una mayor necesidad de libertad. Sus diferentes enfoques sobre la vida, sus prioridades y sus formas de afrontar los problemas habrían generado fricciones y desacuerdos. Las diferencias en sus personalidades, en sus valores y en sus aspiraciones habrían contribuido al distanciamiento y al desgaste de la relación. Tercero, y quizás el más polémico, los rumores de infidelidad. Hubo especulaciones sobre una posible tercera persona en la relación, tanto por parte de Ande como de Kerem. Aunque nada se confirmó y los rumores no fueron respaldados por ninguna evidencia sólida, persistieron y alimentaron aún más la curiosidad de los fans y la prensa rosa. Se especuló sobre la existencia de terceras personas en la vida de ambos actores, lo que habría provocado celos, desconfianza y el quiebre de la relación. Los rumores sobre infidelidades, aunque nunca fueron confirmados, dañaron la imagen de la pareja y generaron aún más controversia. Pero lo que realmente impactó a todos fue la fecha, 30 de agosto de 2025. ¿Por qué? Porque, según los medios, ese día fue el punto de quiebre. El día en que Ande y Kerem decidieron poner punto final a su relación. ¿Qué sucedió ese día? No se sabe con certeza. Quizás una discusión, una decisión meditada, una conversación desgarradora, o simplemente el darse cuenta de que sus caminos estaban tomando rumbos diferentes. Quizás fue una acumulación de problemas, una conversación final, una ruptura emocional. Lo cierto es que el 30 de agosto de 2025 marcó el final de una era. La fecha quedó grabada en la memoria de todos los fans, como el día en que se derrumbó el sueño de amor de Senkal. Lo que sí sabemos es que la noticia generó un gran revuelo. Los fans estaban devastados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de tristeza, de nostalgia. Se recordaban los mejores momentos de la pareja, se analizaban sus últimas publicaciones, se buscaban pistas y señales en cada foto. Se recordaban los momentos más románticos de la serie, las declaraciones de amor, las risas compartidas, los viajes juntos, los eventos a los que asistieron. Los fans, con el corazón roto, revivieron los momentos más especiales de la pareja y se aferraron a los recuerdos de su historia de amor. Se publicaron vídeos, fotos y mensajes de apoyo, intentando comprender lo sucedido y recordando la magia que Ande y Kerem habían logrado transmitir. Y por si fuera poco, la prensa turca, como siempre, se encargó de alimentar el morbo. Comenzaron a publicar rumores, a inventar supuestas declaraciones, a hacer conjeturas sobre el futuro sentimental de ambos actores. Era un circo mediático y Ande y Kerem, intentando mantener la compostura, tuvieron que lidiar con la presión de los medios y la tristeza de sus fans. Los paparazzi, siempre al acecho, persiguieron a los actores, buscando capturar cualquier imagen que pudiera generar titulares. La prensa rosa, ávida de noticias, especuló sobre los motivos de la ruptura y sobre el futuro de ambos actores. Los rumores, las especulaciones y las conjeturas inundaron los medios de comunicación y las redes sociales. Pero, ¿qué ha pasado con ellos después de esa impactante noticia? ¿Cómo han afrontado la separación? ¿Cómo han logrado superar el dolor y seguir adelante con sus vidas?
Ande, con la elegancia y la fortaleza que la caracterizan, se refugió en el trabajo y en sus amigas. Se concentró en sus proyectos profesionales, en mantener una vida saludable, en rodearse de personas que la querían y la apoyaban. Aparecía en eventos, posaba para revistas y demostraba al mundo que estaba bien, que era fuerte y que, a pesar del dolor, seguía adelante. Ande demostró una gran entereza y profesionalismo. Se refugió en sus amigos, en sus familiares y en su trabajo. Se concentró en su carrera, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias, demostrando su profesionalismo y su talento. Se mantuvo activa en las redes sociales, compartiendo mensajes de optimismo y mostrando su fortaleza. Kerem, por su parte, también se mantuvo ocupado. Viajó, trabajó en nuevos proyectos y trató de mantener una actitud positiva. Se le vio sonriendo en algunas ocasiones, pero también se le percibió un poco más distante, quizás reflexivo. Se refugió en el trabajo, en sus amistades y en sus proyectos profesionales. Intentó mantener una actitud positiva, compartiendo momentos con sus amigos y familiares, y enfocándose en su carrera. En cuanto a sus relaciones sentimentales, ambos han sido discretos. Se les ha relacionado con otras personas, pero nada confirmado. Ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en superar el pasado. Han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, evitando exponerse y proteger su privacidad. Han evitado las declaraciones públicas y los comentarios sensacionalistas. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans. ¿Qué podemos sacar de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? ¿Cómo podemos comprender el final de este cuento de hadas? Primero, que el amor, a veces, es complicado. Que las relaciones, incluso las más bonitas, pueden llegar a su fin. Y que es importante respetar las decisiones de cada persona, por dolorosas que sean. Hay que entender que el amor no siempre es eterno y que a veces, las personas cambian y sus caminos se separan. Hay que respetar los sentimientos y las decisiones de cada persona. Segundo, que la vida de los famosos no siempre es perfecta. Que aunque parezcan tenerlo todo, también sufren, también sienten, y también atraviesan momentos difíciles. Hay que entender que los famosos son seres humanos como todos nosotros, con sus propios problemas y dificultades. No todo es glamour y felicidad en la vida de las celebridades. Tercero, que el tiempo cura las heridas. Que aunque ahora nos duela, Ande y Kerem seguramente encontrarán la felicidad, cada uno por su lado. Y que nosotros como fans podemos seguir admirándolos, respetándolos y apoyándolos en sus carreras. El tiempo es el mejor aliado para sanar las heridas y superar el dolor. Hay que respetar el proceso de cada persona. Y por último, que los amores de novela, a veces, solo duran en la novela. Las historias de amor que vemos en la pantalla no siempre reflejan la realidad. La vida real es compleja y las relaciones pueden ser efímeras. Hay que entender que la ficción no siempre coincide con la realidad. En fin, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este resumen de la impactante noticia de Ande y Kerem. Como siempre, he intentado ser lo más objetiva posible, pero sin dejar de lado mi opinión personal. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por escucharme y por compartir conmigo esta pasión por las telenovelas turcas. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, cuéntenme qué opinan sobre este tema. ¿Qué piensan que ocurrió realmente entre Ande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué lecciones sacaron de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo, mis amores. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.